Saludos a todos. Quiero mostrarles este sistema que fue uno de los que presenté para trabajos universitarios en su momento. Ese es un sistema que se utiliza para la gestión de tutorías. Estas tutorías que por lo general se dan en colegios o en universidades y que van con el fin de dar reforzamiento sobre una clase en particular. También puede servir para los programas como la atención psicológica o atención familiar, em, dado que pues se sigue el mismo proceso. ¿Cuáles son las operaciones que el sistema hace? Bien, principalmente la gestión de la solicitud de la tutoría desde el principio, desde que el alumno la solicita hasta que ésta es finalizada por un tutor. La gestión de los usuarios. Estos pueden ser usuarios estudiantes, coordinadores o administradores del sistema. También los horarios de los tutores, las carreras y asignaturas que están disponibles para dar reforzamiento y las estadísticas de los datos que se van almacenando. Como mencioné, los roles son cuatro: estudiante, que es quien solicita las tutorías; el tutor, que puede iniciar o finalizar una tutoría; el coordinador, que gestiona las solicitudes, las aprueba, las cancela o las elimina; y el administrador del sistema, que pues ya realiza tareas más administrativas sobre la aplicación. Este es el flujo principal que el sistema sigue para para la gestión de las tutorías, que es el proceso principal en el sistema. Se inicia con la solicitud de una tutoría realizada por un estudiante. Luego, en el paso 2, esta solicitud necesita ser aprobada por un coordinador, y el coordinador a su vez puede también reprogramar esta solicitud en caso de que no cumpla con algún requisito. Luego, en el cuarto paso, pues, una vez aprobada o cancelada una solicitud, se envía una notificación al estudiante y al tutor involucrados en esa solicitud. Y posterior a ello, un tutor ya puede iniciar la tutoría, finalizarla, y finalmente, una vez que el estudiante ha recibido la tutoría, éste la puede calificar y agregar un comentario sobre la experiencia en la tutoría. El sistema está basado principalmente en el lenguaje PHP para la parte del servidor o el backend, y en la parte del cliente o el frontend está basado pues en las tecnologías que ya todos conocemos: HTML, CSS. Hace uso del framework Bootstrap y de la plantilla que es libre, Admin LTE. La base de datos se basa en MariaDB, que sabemos que es una derivación de MySQL. Y la arquitectura utilizada en el sistema es MVC. Entonces, a continuación voy a presentar el sistema. Bien, esta es la pantalla principal con la que nos vamos a encontrar. Yo ya tengo algunos usuarios creados con anterioridad. Igual vamos a ver el proceso de cómo se crea un usuario. Entonces vamos a iniciar sesión. Si vemos aquí en la URL aparece esta etiqueta que dice No Back Button. Eso es un script de JavaScript que se está corriendo para evitar que el usuario pueda darle a esta flechita hacia atrás. Ok, entonces vamos a iniciar sesión como Denis Andino. Denis Andino es un estudiante. Entonces vamos a iniciar sesión como estudiantes. Ahí está la clave. Y esta es la interfaz que tenemos en la parte del estudiante. Todo esto, por ejemplo, el efecto del menú, la barra superior, el pie de la página, em, corresponden a la plantilla LTE. Claro, los colores, ya las opciones y todo se modificaron para adaptarlo pues a las necesidades de este proyecto. Si vemos en la parte principal del estudiante es realizar una solicitud. Este es el formulario donde el usuario pues puede ingresar las solicitudes, y aquí va a ver
las que ya hayan sido creadas por otros usuarios y el estudiante puede añadirse a las mismas como invitado. Por ejemplo, eh, asumiendo que yo soy el estudiante, entonces digo, bueno, conjugación de verbos, este tema a mí me interesa. Entonces yo le puedo dar aquí unirme. El sistema me va a confirmar que me he unido con éxito. Ahora, ¿yo dónde veo los datos? Aquí. Esta está programada para esta fecha a esta hora, pero no se ve en qué aula. Entonces, para ver eso, está aquí en el historial y aquí aparecen todas las que el usuario ha solicitado y a las que se ha agregado como invitado. Y aquí sí, le sale ya la sección, que esta sección la añade un coordinador cuando aprueba la solicitud. Estas son las solicitudes que yo he hecho y entonces ahí también aparece la sección en donde se va a impartir. La sección puede ser virtual o puede ser presencial. Estos botones que aparecen en la mayoría de las tablas nos permiten descargar la información mostrada en la tabla en formato de Excel y en formato PDF. Por ejemplo, si yo quiero imprimir todos estos datos, yo puedo darle clic acá y se me va a descargar el PDF con la información de las solicitudes que yo he realizado. Entonces, aquí igual como Excel, si yo lo descargo, se me va a abrir acá. Em, lo guardamos y aquí está. Se puede visualizar el archivo con toda la información de la tabla. Aquí se ven las notificaciones cuando ya la tutoría es aprobada. Llega la solicitud que me muestra acá, las solicitudes, yo le puedo ver todas y me envía a esta misma página. Puedo acceder desde la campana o puedo acceder desde la opción notificaciones. Y esa es la forma en que se muestran las notificaciones y me indica que, por ejemplo, en esta primera dice, la solicitud con asunto factorización de polinomio fue aprobada, la fecha, la hora y la sección. Entonces, aquí tenemos las notificaciones, luego tenemos la parte de mi cuenta, que es para la edición de la información del usuario. Por ejemplo, aquí está toda la información y la que se puede modificar es la que contiene el icono de lápiz. Toda esa es susceptible de modificación y el cambio se ve reflejado en el momento. Por ejemplo, si yo elijo aquí un archivo y digo yo, bien, voy a elegir esta, entonces le doy cambiar e inmediatamente la foto se me cambia. El sistema me confirma y ahí está cambiada la fotografía. Aquí puedo cambiar la clave. Igualmente, como en el caso de la fotografía, pues el sistema me va a notificar con una ventana. Igualmente aquí yo puedo, por ejemplo, modificar aquí mi número, pongo un 2, etcétera, y le doy a actualizar y la información se me va a actualizar y se me va a mostrar con los últimos cambios. Aquí en mi institución aparece la información de la institución. En este caso, pues, yo le puse el nombre de la universidad y aquí está la visión y la misión. Todos estos datos los puede cambiar únicamente el administrador del sistema. Entonces yo voy a crear, por ejemplo, acá una solicitud para que se pueda ver reflejada en los otros perfiles. Por ejemplo, aquí yo tengo los cursos y de acuerdo a los cursos me van a aparecer los horarios disponibles. Ahí está, se está haciendo. Esto se logra con Ajax. En este proyecto hay muchas partes donde se puede hacer con Ajax, sin embargo, por el tiempo que tenía para realizarlo, no lo hice con Ajax, pero pues es una de las modificaciones que se le puede hacer para quien está practicando, para quien está aprendiendo igual que yo, entonces puede hacerle esos cambios para que sea mucho más eficiente. En este caso sí, de acuerdo a la clase que yo elija, me van a aparecer los horarios y esto se hace por Ajax. Se hace la consulta, la base de datos de fondo y luego se ingresan los datos en el Select. Ok, entonces, por ejemplo, yo voy a elegir programación 2 y voy a elegir a Osman Mejía. Y por ejemplo, yo le voy a poner aquí que tengo, vamos a ver aquí, polimorfismo y herencia.
Yo elijo la modalidad, si es virtual o es presencial, la voy a elegir presencial. Eh, Aquí en la fecha tiene desactivada las fechas anteriores y me presenta 2 días después de la fecha actual. Entonces, ¿por qué? Porque como esto lleva el proceso de aprobación y todo, entonces deja esos 2 días para que pueda ser aprobada y posteriormente notificada. Esto puede ser cambiado en el código sin problema alguno. Este control está a nivel de HTML. Aquí pues ya son las observaciones sobre el tema en particular. Entonces, explica con mayor detalle cuál es el problema que tiene. Entonces, por ejemplo, puedo comentar, no comprendo bien la herencia múltiple en PHP, que de hecho no la hay directamente, sino que es como en Java, ¿verdad? Una clase hija hereda de la otra, pero aquí es un ejemplo, solo aclaro para que no hayan problemas ahí. Herencia múltiple en PHP y el polimorfismo. Ok, si yo tengo un archivo, yo lo puedo adjuntar y este documento lo va a poder observar el tutor y el coordinador. Entonces, una vez que yo llene los datos, se le envía la solicitud y la solicitud fue recibida. Si la solicitud choca con alguna que ya está reservada con el mismo maestro en el mismo horario, el sistema le va a notificar que no es posible realizar esa solicitud porque ya existe. Entonces, aquí vemos en el historial la que acabo de hacer y dice necesita aprobación. Desde este punto yo puedo calificar una tutoría. Por ejemplo, aquí me faltan 2 de calificar. Estas ya fueron recibidas. Una vez que son recibidas y el tutor las finaliza, yo ya puedo calificar. Y al momento de calificar a mí me pide que le dé una valoración en el intervalo de excelente. Bueno, de mala hasta excelente y agregue comentarios. Entonces, esto por la parte del usuario estudiante. Ahora vamos a ver la de un coordinador. Ingresamos como un coordinador y vemos que ya aparecen acá las últimas tutorías y me aparece la que yo acabo de realizar. Y esta en el icono me muestra el estado. Por ejemplo, acá está finalizada. Son las dos rayitas estas como de visto. Esta me dice que fue cancelada, la canceló el coordinador. Esta ya está aprobada, pero no ha sido iniciada. Y esta necesita aprobación. Entonces por eso está el lápiz ahí pendiente de aprobar. Aquí en esta parte se visualiza el periodo. Este puede ser cambiado. Aquí en esta parte, pues, para quienes les interesa, esto es un reto porque de momento esta parte sí se modifica, sin embargo, no se modifica en base de datos. Entonces, esto se debe enviar el dato a la base de datos y modificarlo según las fechas y los datos que se reciban de este lado. Tenemos el menú, igual que en el caso del estudiante, la interfaz es la misma. Puedo acceder a mi institución, que esta es la misma ventana que ven todos los usuarios. Mi cuenta igualmente, los datos que pueden modificar de su cuenta. Aquí está la parte de análisis, donde se muestran los gráficos. Estos gráficos son realizados con esta librería de JavaScript llamada HighChart en combinación con PHP, quien es el que estructura los datos. Esta librería es gratuita y si ven, acá se puede descargar como imagen, como archivo de Excel, que en este caso lo que descarga es una tabla, como PDF, etcétera. Por ejemplo, aquí se puede ver tabla de datos y ahí aparece un resumen de la tabla de datos. También está la parte de secciones. En esta parte lo que se hace es añadir las secciones presenciales para dar las tutorías donde se dan.
Por ejemplo, ustedes ven aquí laboratorio 3, aula magna, aula 45, etcétera. Y estas pueden ser deshabilitadas o habilitadas. Según el estado, cambia el botón. Este es uno de los casos que yo menciono que pueden ser modificados con Ajax, porque acá yo lo que hago es cambiar el estado, pero si ustedes observan la pantalla, la vuelve a cargar. Eso no es favorable para el rendimiento, pero puede ser modificado con Ajax de tal manera que solo se cargue el registro modificado y así el performance es mucho mejor. Si en el caso de querer añadir una sección, se añade desde este botón, se añade, por ejemplo, le voy a colocar laboratorio de física 2, lo agrego, el sistema me confirma que ya fue creado y efectivamente aquí aparece. También se puede eliminar en caso de que no sea necesario. Por ejemplo, ahí está eliminado. En esta parte se ven los horarios de los tutores. Igualmente, estos horarios pueden ser habilitados y deshabilitados según sea la necesidad o eliminados. Estos son los horarios que el estudiante observa cuando elige una clase. Por ejemplo, cuando elige base de datos, solo le aparecen los horarios donde se imparte base de datos o programación 2 y así sucesivamente. Si usted se quiere crear uno, aquí se elige el horario, que son estos que se muestran acá, y selecciona un campus. Por ejemplo, acá elegí Tegucigalpa y si ustedes ven, aquí cambian los maestros de acuerdo al campus. Entonces se van a mostrar de acuerdo al campus. En este caso yo solo tengo en el campus de Tegucigalpa, entonces lo voy a dejar ahí. Selecciono la carrera, por ejemplo acá, y entonces de acuerdo a la carrera, en la parte de las clases me va cambiando. Y en este caso no cambia español porque como español, matemáticas son generales, esas siempre se van a mostrar. Pero por ejemplo aquí vemos mercadotecnia, solo me aparece las generales, pero me aparece también publicidad. Estas las dejé yo ahí porque por lo general también estos cursos o programas son de orden general, entonces por eso también aparece. Pero todo esto se puede modificar en la parte del código sin ningún problema, pues las consultas SQL son las que hacen esto. Entonces se le puede agregar el parámetro ahí de que, por ejemplo, si es mercadotecnia, me muestre únicamente las de mercadotecnia y ya no las generales. Que, por ejemplo, yo voy a elegir ingeniería informática y aquí me aparecen las de informática junto con las generales, elijo base de datos y aquí están los maestros que me pueden dar esas clases. Aquí están y entonces yo le doy agregar programación. Por ejemplo, de base de datos, también acá se pueden buscar los registros de acuerdo a cualquiera de los parámetros, no importa, puede ser el nombre de la asignatura, puede ser el nombre del maestro, ahí está, no importa realmente. Entonces, esto se hace con Datatable, también una librería basada en JavaScript que es gratuita también, se puede usar sin ningún problema para fines no comerciales. Bien, entonces por ejemplo de base de datos yo tengo este horario, ¿verdad? Que es de 7:30 a 8:30 con los URDES. Entonces yo voy a agregar otro horario que sea de 9 a 10, está bien, los URDES, y lo agrego acá. Ahí está, se me creó el horario y entonces ahora yo ya tengo los dos horarios de base de datos. Ahí está. Ahí están los dos horarios de base de datos. Yo puedo activarlo y desactivarlo según sea necesario. Si yo desactivo este horario, lo que va a suceder es que al estudiante no le va a aparecer entre sus opciones. Con respecto a las carreras, igualmente esto es un CRUD. Básicamente permite agregar nuevas carreras, editar el nombre. Por ejemplo, acá yo tengo las carreras, me indica el número de clases que tiene y me da la opción de ver las clases y editar el nombre. Si yo le doy a editar el nombre, aquí me aparece atenciones especiales y yo puedo editar el nombre. Si yo le doy acá en información
me aparece el número de las asignaturas de esa carrera seleccionada. Puede ser carrera o categoría, eso como lo quiera ver la institución. Y entonces igualmente aquí se puede agregar una nueva asignatura y editar también el nombre de estas clases. Igualmente también se puede imprimir. Con respecto a los usuarios, igualmente también aquí tenemos una tabla donde me muestra todos los usuarios que son de tipo tutor y estudiante. El coordinador únicamente puede ver esos dos usuarios y entonces, por ejemplo, de este tutor, si yo quiero ver todos los datos, yo puedo darle al clic acá, ver ficha completa. Puedo también editar los datos, o sea que para yo recuperar estos datos no hice consulta a la base de datos para cargarlos en este formulario, sino que lo que hago es que lo obtengo desde la tabla a través del ID. Entonces yo puedo aquí hacer las modificaciones a este perfil. También yo puedo deshabilitar ese horario y este usuario, y lo que va a suceder es que, por ejemplo, Karen ya no va a poder iniciar sesión si está deshabilitada. Igualmente los botones me muestran el estado del usuario. Por ejemplo, en este caso todos están habilitados. Entonces, por ejemplo, Karen, si yo elijo a Karen y quiero ver la ficha, me aparece toda la información completa de Karen, toda la ficha de información, su fotografía, si tiene, los horarios que ella tiene disponibles, las clases, las tutorías que tiene asignadas y los comentarios que se han recibido, y esto en formato como de chat. Sin embargo, no se muestra la identidad del estudiante porque no importa quién lo dijo, sino el comentario y finalmente aquí una calificación. Cuando el usuario estudiante califica, él califica desde malo hasta excelente. De fondo, eso tiene una valoración en números y desde ahí se saca este promedio. Esto en caso de que el usuario elegido haya sido un tutor. Karen es un tutor, pero si yo veo la ficha de un estudiante, cambia ligeramente. Básicamente solo me muestra la ficha, pero no me muestra información como las tutorías asignadas, porque no tiene tutorías asignadas ni tiene horarios. Y finalmente, las tutorías, cuando las solicitudes, por ejemplo, la que yo hice en el usuario estudiante es esta. Entonces yo le puedo dar aquí, editar, y me muestra la información de esa solicitud seleccionada. Y ya me la muestra más estructurada: quién es el solicitante, cuándo la solicitó, la hora, a quién fue asignada, bueno, o a qué maestro eligió él, en qué horario, qué clase, el tema, la descripción, y aquí está lo que yo les mencionaba, el documento, la lista de quienes van a asistir. En este caso solo me aparece Denis. Si un estudiante se añade, pues aquí también va a aparecer. Y también se puede reprogramar. En caso de que, por ejemplo, no se pueda en el horario, entonces se le va a cambiar el horario. Por ejemplo, programación 2. Elijo acá y ya me aparecen los horarios. Y supongamos que Osman está de vacaciones, entonces se le notifica al estudiante, aquí está el teléfono, y se le llama para preguntarle si está dispuesto a que se le cambie de horario o se le cancela la tutoría. Y aquí, en caso de hacer una modificación, se le puede dar el botón de actualizar. En el caso de que esta sea cancelada, por ejemplo, acá se pide una razón de la cancelación, y en caso de que sea aprobada, como esta es presencial, me aparecen todas las tutorías, todas las secciones presenciales. Yo elijo una y la autorizo. En este punto hace una valoración si existen otras tutorías ya programadas en la misma fecha y en el mismo horario en esa sección. En caso de existir una coincidencia, el sistema informa de que no se puede aprobar en esa sección porque esa sección ya está ocupada. Esto para evitar conflicto entre dos o más
tutorías en la misma sección. Ya está aprobada. Entonces ya ahora el tutor la puede ver desde su perfil. Entonces vamos a iniciar sesión como Osman Mejía para poder ver la parte del tutor. Aquí no queda más que explicar. Entonces vamos como tutores. Aquí está. Estoy usando la misma clave para todos. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya le aparece que Denis Motiño solicitó en esta fecha, en esta hora, para esta asignatura, una tutoría sobre polimorfismo y herencia. Igualmente, como en el caso del coordinador, este le puede dar clic acá, que le muestra el estado. En este caso, pues que está programada o que ya fue finalizada. Y entonces me muestra toda la información de esa tutoría, incluyendo los adjuntos, la descripción y quiénes van a asistir. Aquí me aparece este botón con el que se puede iniciar la tutoría. Entonces, si yo como tutor doy clic ahí, la tutoría es iniciada. Entonces, pues se empieza a impartir la tutoría en modalidad presencial o virtual, como haya sido elegida. En este caso es presencial. Y el icono de estado me cambia y me muestra este, indicándome que la tutoría está en proceso. Si un coordinador ahora mismo entra desde su perfil, puede ver también que está en proceso la tutoría. Por ejemplo, yo acá voy a cerrar sesión y me dice que no puedo porque no ha sido finalizada la tutoría. Entonces, yo tengo que finalizar la tutoría para poder cerrar sesión. Pero para finalizar la tutoría, pues debo de haber pasado lista. En este caso, solo Denis Motiño está. Entonces, si yo checo, es porque Denis Motiño llegó, la envío. Y ya le puedo dar a parar o finalizar tutoría. La finalizo, el sistema me confirma y le doy OK. Y ahora me aparece como finalizada. Y si ustedes ven, vamos a ver, voy a cargar otra. Si se ven, ahí la recargué y ya me aparece como que Denis asistió. Aquí están las notificaciones que, como había mencionado, en el flujo principal del sistema se envía una notificación tanto al estudiante como al maestro. La del maestro, aquí está, de la tutoría que hice al inicio del video. Me sale polimorfismo y herencia para el día, la fecha y la hora impartida en el aula que seleccionó el coordinador al momento de aprobarlo. Igualmente acá aparece que tengo dos que no he visto. Cuando le doy ver todas, acá está. Lo demás pues es la parte de horarios, que es casi el mismo entorno que en el coordinador, no más que aquí pues el tutor únicamente puede añadir los horarios propios. Por ejemplo, él dice, Osman puede decir, voy a dar una tutoría de 7:30 a 8:30 de clases generales y matemática 1, por ejemplo, y agrega esta solicitud, perdón, esta programación y entonces ya a los estudiantes les va a aparecer. Tenemos la parte de evaluaciones, que son las evaluaciones que el tutor ha recibido y los comentarios. De momento se valora como malo y dice que el tutor me despejó todas las dudas, sin embargo lo valoraron como malo. Aquí le sale un gráfico de acuerdo a esta evaluación. Entonces esto es por la parte de el tutor, donde aquí pues el flujo de la solicitud prácticamente estaría terminando. Lo único que falta es calificar esa solicitud que se hace desde un usuario estudiante. En este caso, quien la puede calificar únicamente es Denis Motiño. Ok, vamos a cerrar la sesión y voy a ingresar como Denis para poder mostrar aquí en la parte del historial que ahora sí está habilitado la parte de calificar esta tutoría. Entonces yo voy a decir que es excelente y que voy a decir que me ayudó mucho.
Ahora entiendo mejor. Lo envío y listo. Esta ya fue recibida. Como ya se calificó ese comentario, debe de aparecerle a Osman Mejía. Entonces aquí ingresamos como Osman y en las evaluaciones ya aparece el nuevo comentario y la calificación mejoró. La interfaz del administrador del sistema es la siguiente, donde permite generar un respaldo, descargarlo y restaurarlo. Por ejemplo, yo puedo crear un respaldo febrero 2021. Lo genero, me dice que se generó satisfactoriamente. Aquí está y yo lo puedo descargar. Ya se descarga en formato de SQL y si lo abro se ve que son todas las sentencias con todos los datos para crear la base de datos e insertar todos los registros que existen en el sistema. Si le doy aquí restaurar, el sistema empieza a cargar todos los datos, a borrar las tablas y a cargar los datos según el respaldo elegido. Aquí no lo hago por temas de tiempo. En esta parte de institución me muestra los datos de la institución. Yo aquí puedo cambiar el logo de la institución y este logo, una vez cambiado, se va a mostrar ya la modificación en los diferentes usuarios, igual con el nombre, la misión, la visión y los datos de contacto. En la parte de usuario es igual que en la parte del coordinador, sin embargo, el administrador puede administrar usuarios de tipo administrador y usuarios de tipo coordinador. Igualmente crear coordinadores y administradores. En la parte de datos es la parte inicial donde había mostrado lo del tema de los backups. En la bitácora se pueden ver los eventos del sistema como los inicios de sesión, creación de cuentas, etcétera. Ahí está todos los datos, quién lo hizo, la IP, la descripción, etcétera. La IP me la muestra así porque como estoy en un ambiente local, no me muestra la IP. Si estuviera ya montado en un servidor y todo, me mostraría la IP pública de donde se realizó el cambio. Me muestra las estadísticas de los eventos que en su mayoría me muestra que son de tipo login. Los eventos menos recurrentes son los de nuevo usuario. Medianamente se muestra eliminación y registro y aquí son los eventos por mes. Hubo más eventos en enero que en febrero. Igualmente esto se hace con la misma librería HighChart que mencioné anteriormente. Y aquí pues los datos de mi cuenta, la cuenta de administrador. Igualmente los mismos cambios puede realizar y el manual del sistema que lo envía a una página externa, en este caso donde yo tengo cargado el manual del sistema. Bien, entonces este sería básicamente el recorrido de toda la aplicación. Esta aplicación está disponible en GitHub. Yo voy a dejar la dirección en los comentarios, igualmente en la descripción del video, perdón. Igualmente aquí lo muestro. Este es mi GitHub, Denis-Andino, y el proyecto se llama GT. Aquí están todos los datos. Lo subí con todas las carpetas, incluyendo esta que dice .ida. Eso es porque yo lo he creado con PHP Storm y esta carpeta contiene pues todos los parámetros y configuraciones de PHP Storm. Si usan el mismo IDE, pues les va a servir, si no pues simplemente lo borran y crean la base de datos, que aquí mismo está el archivo de SQL. Crean la base de datos y luego montan el sistema. Si tienen dudas de cómo hacerlo, pues me lo solicitan en los comentarios. Yo con gusto pues realizaré un video posteriormente. Bueno, sin más, muchas gracias. Hasta luego.